¿Qué tal amigo? Bienvenido nuevamente a su canal Las Matemáticas en Casa. Como saben, nuestro mayor interés es lograr que a través de los videos que estamos compartiendo en este canal, ustedes puedan desarrollar distintos tipos de pensamiento matemático, como son el pensamiento numérico, el variacional, el métrico, el espacial y el aleatorio. Hemos trabajado pues, todos los demás pensamientos excepto el aleatorio, por eso el día de hoy queremos de manera particular hacer una introducción a este tipo de pensamiento. Para ellos vamos a utilizar como pretexto, es un tema que es muy actual y es el tema del contagio del coronavirus o del COVID-19, pero básicamente no por hacer apología a este tema en particular, sino para poner en contexto pues algunos contenidos importantes de este pensamiento aleatorio. Eh, Decirles también que cuando hablamos de pensamiento aleatorio, estamos hablando del tipo de pensamiento que se desarrolla al enfrentarse a situaciones de probabilidad y estadística. Ese tipo de pensamiento que requerimos para interpretar gráficos, interpretar tablas y hacernos algunas ideas y analizar este tipo de situaciones son pensamiento aleatorio. En esta ocasión, como les decía, vamos a analizar algunos datos acerca del coronavirus y lo que está ocurriendo en el mundo con él hasta el día de ayer 4 de mayo, así que es bastante actualizado. Inicialmente contarles que pues la estadística utiliza para representar algunas situaciones, gráficos como los que están viendo en este momento aquí en pantalla. Aquí lo que estamos viendo en este momento es que lo que está ocurriendo en el mundo, el color rojo representa los países o lugares del mundo donde mayor contagio hay. Por lo tanto, vemos que es Europa, Estados Unidos, el norte de Sudamérica y sur de Centroamérica, países como Brasil, el sur de Perú y el norte de Chile, los lugares en el mundo donde mayor contagio hay. Así que pues este gráfico, que es llamado un pictograma, o sea, es un gráfico que nos permite hacernos un panorama de lo que está ocurriendo, no da muchos detalles de manera particular para poder hacernos a una idea y hacer un análisis mucho más profundo, de tal manera que es un gráfico que podemos utilizar para eso, para darnos una idea muy general de lo que está ocurriendo. Para hacernos una idea ya muy particular y hacer unos análisis particulares, es necesario entonces empezar a consolidar y a recolectar unos datos mucho más precisos. Algunos de los datos importantes son que en ese momento más de 3.5 millones de personas han sufrido o se han contagiado de coronavirus en el mundo. Particularmente en Estados Unidos ya tenemos alrededor de 1.150 millones de personas contagiadas. España, por su parte, ya ha acumulado una cifra de 217.000 personas hasta el día de ayer contagiadas. Brasil, que es nuestro vecino, hasta el día de ayer contaba con 105.222 contagiados. Italia, que es uno de los países también con mayor número de contagios, tiene 210.000 contagiados. México, también en nuestra región, 23.471 contagiados. Y Colombia, que por supuesto es el país que nos preocupa y que queremos saber cómo está con respecto a lo que está pasando en el mundo, pues aporta a salida de ayer 7.668 contagiados. ¿Qué hicimos inicialmente? Hemos presentado un gráfico que llamamos pictograma para darnos una visión general de lo que está ocurriendo con este contagio en el mundo, pero un pictograma no es un gráfico muy preciso donde uno pueda tener datos, como en este caso, para hacernos una idea mucho más clara y dar una opinión frente a lo que está ocurriendo. Acabamos de recoger algunos datos, pero los datos como están presentados de forma desordenada tampoco nos ayudan mucho pues a tener como hacer una muy buena interpretación de la situación. Así que lo que se debe hacer una vez que se recogen algunos datos es tratar de organizarlos en una tabla, pues, que se denomina normalmente en estadística tabla de datos. Así que estos datos los vamos organizados en la siguiente tabla, ¿listo? Esta tabla que está acá se denomina una tabla de datos, se ha organizado de manera descendente, es decir, los países con mayor contagio hacia los de menor contagio. No están todos los países del mundo, por supuesto, pero están los 10 países con mayor contagio y algunos países de la región pues, cercana, para poder compararnos con ellos. Pues ya sabemos que en el mundo hay 3.573.000 contagiados. Estados Unidos está aportando 1.177.000 contagiados, España 218.000, Italia 211.000, Reino Unido 191.000, Francia 169.000 y así sucesivamente. Países de la región que nos interesan, Brasil 105.000,
Nos preocupa también el tema de Perú, 47.300 contagiados. Nos preocupa Ecuador, por supuesto, 31.800 contagiados. México, que está también en la región, 23.431 contagiados. Chile con 21.000 contagiados y Colombia con casi 8.000, acercándose a los 8.000 contagiados. ¿Listo? Son cifras que uno podría decir, pues Colombia no está tan mal con respecto a estos países, pero la verdad es que también hay que tener en cuenta pues, la cantidad de la población que hay en cada uno de los países. ¿Listo? De todas maneras, este simplemente es recolectar alguna información. Esta información en esta tabla es importante, nos podemos hacer alguna idea, pero lo que sigue es graficar esta información en tratar de hacer unos gráficos que nos permitan interpretar de manera más sencilla la información. Pues aquí viene algo importante y es que qué tipo de gráfico puedo utilizar para representar la situación, pues depende de los datos que tenga. En este caso en particular, este gráfico que les estoy mostrando acá, que es un gráfico circular o también llamado popularmente un gráfico de pastel, porque cada porción, cada color representa una porción del pastel. En este caso representa un dato importante. Este azul grandote, aquí van a ver unas viñetas en unos colorcitos, representan el país. Ese sería Estados Unidos, el que sigue este naranja sería España, el que sigue como este gris sería Italia y así sucesivamente, pero la verdad es que este gráfico, que es un gráfico muy utilizado, en este caso en particular, no es un gráfico muy amigable que nos permita hacer una idea clara de lo que está pasando. Entonces en ese caso buscamos otros gráficos. Un gráfico que sí nos podría servir es un gráfico de barras, de tal manera que podemos comparar una barra con otra y ver cuál es la proporción o la diferencia que tenemos en ese momento de contagio. Por supuesto, en este caso esta barra azul que es Estados Unidos es una gráfica que nos preocupa muchísimo porque el contagio es desproporcionado. Los demás países también tienen contagios importantes, pero la verdad es que Estados Unidos preocupa muchísimo en la región y vemos cómo va Colombia, aunque no están todos los países y no es el país con el menor contagio en el mundo, pues simplemente lo queremos comparar con esos países de mayor contagio. Así que podemos decir que Colombia tiene una baja tasa de contagio, pero que no hay que descuidarnos porque esto no ha terminado. Si continuamos haciendo el análisis, estamos viendo el número de muertos en cada uno de los países de los contagiados. En el mundo han muerto ya 253.000 personas. Si tenemos en cuenta que esto no ha parado, veremos que esta cifra tristemente aumentará muchísimo. Máxime que cada día el número de contagiados aumenta en algunas zonas del mundo, entonces seguramente pues esta pandemia que es comparada con muchas plagas de las que ya y virus que hemos enfrentado en épocas de la historia anteriores, como la peste negra, como la viruela, como el SARS, el ébola, pues sabemos entonces que seguramente el número de fallecidos va a aumentar si no controlamos rápidamente esa enfermedad. Estados Unidos aporta 70.990 muertos, España 25.000, Italia 29.000, Reino Unido 29.000, casi 30.000, y así sucesivamente. En la región tenemos a Brasil que aporta 7.400, Perú que aporta 1.344 muertos, México que aporta 2.271, Chile con 275 y Colombia con 358. Entonces ahí tenemos ya unos datos importantes acerca del número de muertos en cada uno de los países que estamos analizando, y si vemos un gráfico de barras que nos permita hacer la interpretación, pues vemos que Estados Unidos pues desafortunadamente encabeza el número de muertos y es en correspondencia con el número de contagiados, pero aquí aparece algo importante: hay más contagiados en España que en Italia, pero hay menos muertos. Igual que hay más contagiados en Italia y España que en Reino Unido, pero en ese momento, el día de ayer, Reino Unido pues sobrepasó en muertos a estos dos países, así que el comportamiento de muertos con respecto al número de contagiados pues es bastante difícil de, como de asociar, porque depende pues del sistema de salud de cada país. Entonces aquí vemos Brasil, que tiene un número importante de muertos, vemos Ecuador, Perú, México, y uno podría decir que Chile y Colombia están por acá con muy pocos casos, pero eso no nos permite decir absolutamente nada todavía con respecto a lo que está pasando internamente con el control de esta pandemia. ¿Listo? Entonces continuamos haciendo algunas revisiones y quiero mostrarles este gráfico que es bien importante
y tiene que ver con, ya saben, las zonas del mundo donde mayor contagios hay son Europa y América. Pero ayer, solamente ayer, en Europa se contagiaron 27.032 personas, mientras que en América 44.000. Es decir, mientras que en Europa empieza a disminuir el número de contagiados, en América empieza a aumentar. Quiere decir que aquí todavía estamos enfrentando la situación y no podemos decir que esté controlada, sino que por el contrario parece ser que viene aumentando. ¿Qué está pasando de manera particular en Colombia? Para que ustedes se hagan una idea como clara de lo que pasa en Colombia, pues lo que pasa en Colombia es lo siguiente. Aquí hay una tabla de datos con la información de cuántos contagiados hay día a día de los últimos 11 días. El 24 de abril teníamos 320 contagiados, el 25 de abril 261, el 26 de abril 237 y así sucesivamente a medida que va pasando los días. El 1 de mayo tuvimos 491 contagiados el día festivo, el 2 de mayo 279, el 3 de mayo 423 y el 4 de mayo 305 contagiados. Si hacemos una gráfica con esos datos, esta gráfica que está aquí se llama una gráfica de tendencia, es decir, que ya hemos visto un gráfico pictograma inicialmente, luego vimos algunas tablas de datos, posteriormente vimos un gráfico circular, vimos una gráfica de barra y ahora estamos viendo un gráfico de tendencia. Uno podría decir que la pandemia o el virus está controlado siempre y cuando lo que se muestra aquí sea una gráfica descendente, es decir, una línea que empiece a disminuir de esta manera, o podemos decir que está desbordado el virus, que no lo hemos logrado controlar, si lo que ocurre es una línea que vaya ascendiendo de manera frecuente, pero lo que observamos aquí, si vemos la gráfica, es que el comportamiento de los contagios en Colombia está bastante itinerante, es decir, no podemos decir con claridad si está aumentando o disminuyendo, es decir, que no podemos cantar victoria, así que pues, todo puede pasar, un contagio puede darse en cualquier momento y un contagio masivo pues por supuesto también, y lo que mostramos acá tristemente es que pues aún no se ha dado un parte de victoria frente al control de este coronavirus, así que cada uno de ustedes podrá hacerse su propia idea de lo que está ocurriendo en nuestro país acerca del control y el manejo de esta pandemia. Pues como les decía, de lo que se trata en este video, básicamente aparte de informarlos un poco de cómo está el tema del coronavirus, que ustedes también pues puedan ver, aproximarse ideas de tipos de pensamiento aleatorio, con tipos de gráficos, como la necesidad de ordenar los datos, no básicamente enseñar a hacerlos, eso serían temas de otros videos por supuesto, pero sí que ustedes de alguna manera pues puedan utilizar la estadística como una herramienta para interpretar y analizar lo que está sucediendo para tener su propia opinión. Los esperamos en una próxima ocasión, esperemos entonces que Dios nos siga bendiciendo y hasta el próximo video. Chao.